capnografía volumétrica, vamos a empezar por la producción y el transporte del CO2. A diferencia del oxígeno que está presente solo en los pulmones y en la sangre, el CO2 está presente en todos los tejidos, con una reserva corporal aproximada de 120 litros en forma de carbonato, principalmente en los huesos, y la presión parcial de CO2 en sangre venosa mixta normalmente está en equilibrio con estos depósitos tisulares. La producción va a ser producto del metabolismo celular y una vez que se produce, el CO2 va a viajar desde el tejido hasta los alveolos, principalmente por tres vías, en forma de bicarbonato, que es la principal, disuelto en plasma, que es más o menos del 5 al 10%, y en forma de los compuestos carbaminohemoglobina, que es aproximadamente el 20%. Entonces, de forma un poco más esquemática, acá con esta imagen traigo, o vamos a ver con detalle cada una de estas tres vías de transporte. Entonces, aquí en la izquierda, en la zona amarilla, vemos que el CO2 se produce principalmente de dos formas, en el metabolismo aeróbico a nivel mitocondrial en el ciclo de Krebs y en el amortiguamiento de los hidrogeniones, como que son el producto del metabolismo anaeróbico, pues también se va a producir CO2. El CO2 que se produce difunde libremente a través del endotelio capilar y entra a la sangre. En la sangre, en el plasma, se va a quedar una porción disuelta, pues que es la que les comentaba, más o menos del 5 al 10%, y la gran mayoría va a entrar al eritrocito. En el eritrocito, el CO2 se va a convertir en ácido carbónico a través de la anhidrasa carbónica y después se va a disociar en bicarbonato y en hidrogeniones, que son las formas más transportables y más solubles en la sangre. Y paralelamente también ocurre algo que es lo que llamamos el efecto Haldane, y es que, como vemos abajo, cuando la hemoglobina le entrega el oxígeno a los tejidos, queda en su forma de desoxihemoglobina, que es la forma que va a tener mayor afinidad tanto por los hidrogeniones como por el CO2 que queda libre en el eritrocito y se va a unir a la hemoglobina formando los compuestos carbaminohemoglobina, que son más o menos el 20% del CO2 que se transporta en la sangre. En cuanto a la excreción del CO2 en condiciones estacionarias, la producción tisular es igual a la excreción pulmonar. Otra forma de aproximar la excreción de CO2 en el cuerpo es mediante la fórmula de Fick para el CO2, que lo que nos dice es que el CO2 eliminado por minuto es el producto del gasto cardíaco por la diferencia venoarterial del CO2. En la imagen de la derecha vemos que abajo tanto el contenido venoso de CO2 como la presión parcial venosa de CO2 están determinados por esos depósitos tisulares y por la producción tisular del CO2, que aplicando la fórmula de arriba, asumiendo un gasto cardíaco de 8 litros, pues tenemos una entrega de CO2 a los pulmones de aproximadamente 4.160 mililitros por minuto. Y a su vez, el contenido y la presión parcial de CO2 en la sangre arterial, pues están determinados por la diferencia de esta tasa de suministro de CO2 a los pulmones y de la tasa de excreción del CO2. En estos principios, entonces, llegamos a el intercambio gaseoso que resulta de la relación entre la ventilación y perfusión a nivel alveolar, a nivel de las unidades alveolares. Entonces, el oxígeno es entregado por la ventilación y removido por la perfusión, y el dióxido de carbono es entregado por la perfusión y removido por la ventilación. Y las presiones alveolares, tanto de oxígeno como de CO2, pues están determinadas por la relación BQ de cada una de las unidades alveolares. Entonces, el modelo de Rayleigh es el modelo de tres compartimientos de Rayleigh es el puente conceptual que matematiza estas relaciones B con algo medible y pues también es la base de las ecuaciones del espacio muerto, que es de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, este modelo clasifica las unidades alveolares en tres, dependiendo de su relación BQ. Entonces, las clasifica en unidades tipo A, que son las que vemos aquí a la izquierda, que son unidades que están perfundidas pero no están ventiladas, que es lo que llamamos shunt. En unidades tipo B, que son unidades que tienen un acople pues perfecto de la ventilación y de la perfusión, que es lo que llama las unidades ideales. Y en las unidades tipo C, que son unidades que están ventiladas pero no están perfundidas, que es lo que llamamos espacio muerto. Quiero también hacer énfasis en que el pulmón en la vida real no es binario, o sea, no es que tengamos unidades tipo A, unidades tipo B, unidades tipo C, sino que lo que tenemos es millones de unidades alveolares que existen en un espectro, pues dentro de una relación BQ mayor a cero y menor al infinito, y el intercambio gaseoso, pues es el balance global de todas estas subpoblaciones alveolares. Entonces, como más o menos el propósito de esta charla va a ser enfocarnos hacia el espacio muerto, entonces pues vamos a hablar un poco con más detalle del espacio muerto. Entonces, nuevamente el espacio muerto fisiológico total lo definimos como ese volumen de gas o de aire inspirado que no participa en el intercambio gaseoso porque no está en contacto con la circulación. Lo podemos dividir a su vez en un espacio
muerto anatómico o de vía aérea, que va desde el tubo endotraqueal hasta la interfase de la vía aérea alveolar, y en un espacio muerto alveolar, que son las unidades C de Rayleigh que les había comentado previamente. Y a su vez también el espacio muerto, cuando lo medimos, podemos expresarlo de tres formas: como flujo, como un volumen por unidad de tiempo; como una fracción adimensional del volumen corriente, que es de la forma en la que más los usamos. Entonces, por ejemplo, un 0,3, o sea, un 30% del volumen corriente es espacio muerto; o como el volumen absoluto de una sola respiración, como por ejemplo, en una respiración se exhalan 150 mililitros de espacio muerto. También podemos expresar el espacio muerto en términos de la ventilación minuto. Entonces, pues recordemos que la ventilación minuto es el aire de gas que entra y sale de los pulmones en una respiración por minuto, en un minuto de respiraciones, perdón. Y el volumen minuto, pues también lo podemos dividir como en una ventilación alveolar, que va a ser la porción efectiva de la ventilación. Es decir, es el gas que llega desde las unidades alveolares tipo B de Rayleigh, que entra en contacto con la sangre y es la ventilación que realmente elimina CO2. Y también en una porción ineficaz, que es la ventilación del espacio muerto, que son las unidades tipo C de Rayleigh que no están en contacto con la perfusión y que su composición de gas va a ser similar a la fracción inspirada de gas, es decir, con muy poco o nada de CO2. Entonces, con base en estos fundamentos fisiológicos, ya podemos empezar a hablar de qué es la capnografía volumétrica. La capnografía volumétrica es la representación gráfica de la concentración fraccional o la presión parcial de CO2 en función del volumen expirado. Como sabemos, también tenemos una capnografía convencional o basada en tiempo, que es la capnografía que vemos en las máquinas de anestesia, en los monitores, en la que grafica la presión parcial de CO2 versus el tiempo, usa todo el ciclo respiratorio. Y también, pero pues la diferencia de lo que con la capnografía volumétrica, que es de lo que vamos a hablar hoy, es que la capnografía volumétrica grafica esta fracción o esta presión parcial de CO2 respecto al volumen expirado, es decir, que solo nos habla de aspiración. La capnografía volumétrica nos permite cuantificar el volumen de CO2 eliminado por respiración y por minuto, el espacio muerto en cada uno de sus componentes y las distintas razones BDBT, es decir, cuánto del volumen corriente es espacio muerto. Esta gráfica la traje para que quede bien clara la diferencia entre la capnografía convencional basada en tiempo y la capnografía volumétrica. En ambas tenemos en el eje Y la fracción o la presión parcial de CO2. Para la capnografía convencional, entonces en el eje X vamos a tener el tiempo. La pregunta que nos responde la capnografía convencional es cuánto CO2 se exhala por segundo. Requiere para su medición de un sensor de CO2 y nos permite calcular principalmente una morfología de onda y una presión de CO2 al final de la aspiración. La capnografía volumétrica grafica el CO2 respecto al volumen expirado. La pregunta que nos responde es cuánto, por cada mililitro de aire que se exhala, cuánto es CO2. Para su medición necesitamos de un sensor de CO2 y también un neumotágrafo, que es un dispositivo que nos ayuda a medir el flujo y pues nos permite calcular espacio muerto anatómico, espacio muerto fisiológico, espacio muerto alveolar, que son volúmenes reales. Entonces, ¿por qué es importante que usemos volumen en la capnografía volumétrica? Entonces, pues como les decía, una de las para que podamos medir la capnografía volumétrica necesitamos un neumotacógrafo. Entonces lo que estamos midiendo es flujo. Una vez que integramos el flujo en función del tiempo tenemos volumen, y al poner el CO2 en función del volumen, el área bajo la curva que nos arroja el capnograma pues es una masa de CO2 exhalada. Entonces con base en esto podemos nuevamente calcular el espacio muerto, el CO2 exhalado y pues las distintas variables de espacio muerto que tenemos. Como les decía, la capnografía es una representación gráfica, es decir, es una tecnología que nos arroja una curva que se llama el capnograma. Entonces vamos a hablar con detalle del capnograma. Entonces, el capnograma tiene tres fases relacionadas con la cinética de la eliminación del CO2. Vamos a tener una fase 1 que representa el volumen corriente libre de CO2. Es el gas que quedó en la vía aérea al final de la expiración inmediatamente anterior a la aspiración. Como vemos, es una porción que es plana, que no tiene absolutamente nada de CO2, pues porque es literalmente aire inhalado, pues. Tenem- que no participan en el intercambio. Tenemos una fase 2 que es una fase de ascenso rápido, es una fase en la que ya se empieza a mezclar ese aire que quedó en la vía aérea sin CO2 con el gas que empieza a salir de los alveolos que ya participaron en el intercambio y que tienen CO2. Entonces es una mezcla de unidades alveolares con distintas relaciones BQ.
Y tenemos la fase 3 que es la fase alveolar pura. Ya cuando se eliminó todo el gas de las vías de conducción, entonces pues tenemos el gas que llega directamente de los alveolos. Y pues importante mencionar también que no tiene una pendiente plana, digamos que por más tenue que sea, siempre hay una pendiente en esta fase 3 y esto es principalmente debido al vaciamiento secuencial alveolar. Entonces, también como les decía, los pulmones no son siempre perfectamente homogéneos, sino que los pulmones tienen, cada una de las unidades alveolares también tienen constantes de tiempo distintas, y esto va a ser particularmente importante en patologías que o que nos alteren tanto la resistencia como la distensibilidad pulmonar, que más adelante también voy a hablar de esto. Y una vez que ya tenemos definidas las áreas bueno, las fases del camnograma, perdón, entonces también están descritas unas áreas del camnograma. Entonces tenemos el área bajo la curva, que es el área X, que es la eliminación o el volumen total de CO2 eliminado durante la aspiración. Tenemos el área Y, que es el espacio muerto alveolar. Cuando trazamos una línea como techo, que es la presión arterial de CO2, entonces la diferencia entre la presión arterial de CO2 y esta pendiente de la fase 3, ese es el espacio muerto alveolar. Es decir, si los pulmones tuvieran una relación, si estuvieran 100% conformados por unidades tipo B, alveolares ideales, es decir, con una relación BQ igual a 1, estas no habría diferencia entre estas dos líneas, sino que estarían superpuestas. Y finalmente tenemos el área Z, que es el área del espacio muerto de la vía aérea, pues está también determinado por algo que es la interfaz de Fowler, que también más adelante voy a hablar de esto. Entonces, de todas estas áreas y estas fases vamos a derivar cuatro variables principalmente del camnograma. Vamos a tener el BTCO2, que es la más eliminada por respiración, que es el área bajo la curva, es el volumen total de CO2 que se elimina por exhalación. Tenemos el PET-CO2, que es el CO2 al final de la aspiración, que es el valor más alto, no sé si se los mostré aquí en la curva, es el valor más alto que tiene la curva de la capnografía. Tenemos la presión parcial alveolar media de CO2, que es el punto medio de la pendiente de la fase 3. Más adelante también voy a hacer un poquito más de detalle en esto. Y tenemos la presión de CO2 expirado mixto, que es la PCO2, que es, digamos, el promedio del CO2 de toda la aspiración, incluyendo todas las fases, no solo la fase 1, sino también la fase 2, la fase 3, perdón, sino la fase 3, fase 2 y fase 1. Entonces, aquí sobre el capnograma, pues para que se vea un poco más gráficamente cada una de las variables que evaluamos, la presión alveolar de CO es el punto medio de la fase 3, la PETCO, que es el punto máximo de eliminación del CO2 al final de la aspiración, el BTCO2, que es el volumen total de CO2 exhalado, es el área bajo la curva, y la PECO, que es el promedio del gas exhalado contando todas las tres fases. Entonces, Bohr en 1891, perdón, fue la persona que propuso una aproximación al espacio muerto con base en estas variables, basándose en el principio de conservación de la masa. Entonces, lo que nos dijo Bohr es que eh, todo el CO2 que se exhala es igual pues, a la sumatoria entre el CO2 que produjo el alveolo más el CO2 que produjo el espacio muerto. Entonces, como la idea es hablar del espacio muerto en términos de volumen, hablamos de fracciones de CO2 por el volumen que lo contiene. Entonces, el total va a ser la fracción exhalada de CO2 por el volumen corriente, que es igual a la fracción alveolar de CO2 por el volumen alveolar, más la fracción inspirada de CO2 por el volumen del espacio muerto. Como les había mencionado previamente, podemos expresar el volumen corriente también en términos de volumen alveolar y espacio muerto. Entonces, para que en la ecuación todo nos quede en términos de volumen corriente y de volumen de espacio muerto, pues reemplazamos con la formulita que tenemos aquí arriba, que después de factorizar y reorganizar, podemos expresar entonces este volumen, esta relación B de BT, que nos queda la fracción, la relación de espacio muerto respecto al volumen corriente es la fracción alveolar de CO2 menos la fracción expirada mixta sobre la fracción alveolar de CO2 menos la fracción inspirada de CO2. Como el gas inspirado normalmente no tiene CO2, entonces podemos asumir que la fracción inspirada de CO2 es cero y la fórmula finalmente nos queda pues como la ven abajo. Entonces, pasando de fracciones alveolares a presiones, pues es simplemente multiplicar
esta fracción por, por la presión barométrica y pues tenemos la fórmula de Bohr que seguramente todos leyeron, que es la Paco menos Peco sobre Paco. Esta fórmula representa pues la relación B de BT, es decir, qué tanto del volumen corriente es espacio muerto, o en otras palabras, qué tanto el volumen de CO2 que se exhala está diluido por el volumen de gas del espacio muerto que no tiene CO2, y pasar de este cociente B de BT a, pues, al volumen de espacio muerto, pues es simplemente multiplicar lo que nos dé esta fórmula por el volumen corriente, que eso nos daría el espacio muerto fisiológico o total. Entonces, vamos a hacer énfasis un poco en cada uno de los componentes de la fórmula que nos propone Bohr. Entonces, respecto a la presión alveolar de CO2, quisiera empezar por el concepto de Fowler. Fowler nos ayuda a separar el espacio muerto perdón, el volumen corriente en términos de el volumen de ventilación del espacio muerto y el volumen de ventilación alveolar. Lo que nos dice Fowler es básicamente que el CO2 se transporta en las vías respiratorias por dos mecanismos, por convección y por difusión. En las vías respiratorias proximales se va a transportar principalmente por convección, que es básicamente por un gradiente de presiones. Y ya a medida que el árbol bronquial se ramifica, pues ya empezamos a transportar el CO2 por medio de difusión, que ya es por concentraciones y por gradientes eh, alveolares. Entonces, lo que nos dice Fowler es que esta frontera entre ambos mecanismos es el punto medio de la fase 2, eh, y pues podemos expresar el volumen corriente, como les decía, en un volumen de espacio muerto y en un volumen corriente alveolar. Normalmente el método clásico de Fowler es un método geométrico, es literalmente trazar una línea en la mitad de la fase 2 de tal forma que tengamos dos áreas exactamente iguales, y pues este va a ser el punto de transición entre este método de transporte del gas de convección y difusión. Entonces, como históricamente pues la medición de la presión alveolar de CO2 ha sido metodológicamente difícil, eh, se propuso que la presión alveolar de CO2 sea este punto medio de la fase 3. Entonces, pues como les comentaba, los pulmones no son perfectamente homogéneos, sino que cada unidad alveolar tiene una presión alveolar de CO2 según su relación BQ. Cuando usamos o aproximamos la PACO como el punto medio de la fase 3 del capnograma, pues lo que estamos haciendo es un promedio ponderado de cada uno de estos alveolos ventilados. Y pues la forma ya matemática de medirlo, entonces pues es con la fórmula que ven a la derecha, en la que la fracción alveolar de CO2 es igual al volumen exhalado sobre el volumen corriente alveolar, que lo podemos aproximar respecto al método de Fowler. Y para expresarlo en términos de presiones parciales, pues es simplemente agregar la presión barométrica de gas seco a esta fórmula. Eh, entonces, pues esta medición inicialmente la propuso el grupo del doctor Fletcher en 1981. Se ha venido validando también con los años con otros métodos que se han considerado el gold standard para la medición de la PACO. Eh, Traigo en esta imagen también una, porque es el punto medio de la fase 3 en capnografía volumétrica y porque no funciona como el punto medio de la PETCO en la capnografía basada en tiempo, y es porque el flujo expiratorio es exponencial, es decir, que cuando lo hacemos basado en tiempo, la gran mayoría del flujo expiratorio ocurre en el primer tercio del tiempo. Entonces, cuando lo hacemos por este método, pues realmente no estamos teniendo un promedio de la presión alveolar de CO2. Y con esta imagen, pues también es uno de los artículos de validación en la que comparan la medición de la PACO con capnografía volumétrica versus la técnica de eliminación de gases inertes múltiples, que es el gold standard para cuantificar la PACO. Y pues lo que vemos, este fue un modelo experimental con un modelo porcino con 7 puercos en los que hicieron la medición y las compararon, y pues fue estadísticamente significativo con una relación lineal. Entonces, pues respecto, ya tenemos más o menos la validez de la medición de la PACO mediante la camografía. La medición de la PECO históricamente se hacía con algo que se llamaba la bolsa de Douglas, en la que se recogía todo el gas de la aspiración, se homogeneizaba y se medía el CO2. Entonces, pues era como el promedio del gas exhalado final, que es la PECO. Y
también tenemos una fórmula para aproximarlo con la capnografía volumétrica. Entonces tenemos que el área total bajo la curva, es decir, todo el CO2 exhalado en función del volumen corriente, pues esta va a ser la fracción exhalada de CO2. Y para pasarlo a presiones parciales, pues es simplemente multiplicarlo por la presión barométrica del gas. También históricamente se han hecho otras aproximaciones a la PACO, pues por la dificultad que tenemos de medir fiablemente la presión alveolar de CO2. Entonces, pues se ha propuesto la PETCO como, digamos, un subrogado de esta presión alveolar, pero pues como les comentaba, esta fase 3 alveolar tiene una pendiente, siempre tiene una pendiente. Digamos que por más sanos que sean en sujetos sanos, puede que esta pendiente sea un poco más plana y que el margen de error entre la PETCO y la PACO sea mínima, pero pues en los pacientes en los que tenemos una gran heterogeneidad en unidades alveolares con em, constantes de tiempo distintas, pues entonces pues va a haber un margen de error mucho más grande. Entonces, en esta imagen lo que está lo que les traigo, precisamente los pacientes que tienen alguna alteración, tanto en la resistencia como en la extensibilidad pulmonar, va a ser más marcada la pendiente de esta fase 3 alveolar y va a ser más marcada la diferencia entre la PETCO y la PACO. Es decir, que en los pacientes enfermos con patología pulmonar, que es en los que tal vez más nos serviría medir el espacio muerto, pues va a ser donde más margen de error va a ser utilizar la PETCO como un subrogado de la PACO. Y aquí en esta imagen, pues más o menos cómo se ve el capnograma en cada una de las patologías. Entonces, en sujetos normales igual hay una pendiente, pero pues el margen de error entre la PETCO y la PATCO es mínimo. Cuando hay patologías con shunt, entonces pues vemos que es la pendiente mucho más pronunciada. Y en las patologías donde predomina el espacio muerto, pues eh, también digamos que la pendiente suele hasta ser un poquito plana, pero pues también hay un margen de error importante en esto y pues que no hay patologías que tengan exclusivamente shunt o espacio muerto, sino que siempre es un, digamos, un espectro entre estas unidades alveolares. Entonces, respecto a otras aproximaciones que hemos tenido a la PACO, aparte de la PETCO, es el método de Enhoff, que lo que propuso Enhoff es, precisamente también por la dificultad de medir la PACO, es usar la presión arterial de CO2 en esta fórmula. Sin embargo, pues el problema de utilizar la presión arterial de CO2 es que cuando hacemos esto estamos incluyendo literalmente todas las unidades alveolares y estamos incluyendo todos los posibles o todo el espectro de alteraciones de la relación BQ, es decir, desde el shunt hasta el espacio muerto en la fórmula. Entonces, cuando utilizamos la fórmula de ENFOF para calcular el espacio muerto, pues no podemos decir con certeza que estemos hablando de espacio muerto, sino como un índice global del estado de ventilación-perfusión. Entonces acá más o menos paralelamente las diferencias, la fórmula original de Bohr, que es la PACO menos PECO sobre PACO, y el método de Enfoff, que pues es lo mismo pero usando la presión arterial de CO2. Acá les traigo entonces un ejemplo matemático de más o menos qué es lo que hace la máquina de capnografía. Entonces, integra el área bajo la curva de la masa total exhalada de CO2, que por ejemplo para este caso puede ser 18,5. Para hablar de esta masa de CO2 en términos de fracción expirada, entonces pues es relacionarla respecto al volumen corriente, que para un volumen corriente de 500 mililitros nos da un 3,7%. Y para pasar de esta fracción exhalada de CO2 a una presión expirada mixta, pues es multiplicarlo por la presión barométrica, asumiendo una presión de 760 milímetros de mercurio, nos da 28 milímetros de mercurio. Y asumiendo una PACO que también no las daría el capnograma de 40 milímetros de mercurio, entonces tendríamos que la relación BDBT para este ejemplo sería 40, que es la PACO, menos la presión expirada mixta, que es 28, sobre la PACO, que sería 0,3. Es decir, que el 30% del volumen corriente es espacio muerto para este ejemplo en particular. Acá un ejemplo gráfico de más o menos cómo nos arrojan el capnograma los capnógrafos. Bueno, para este ejemplo en particular, pues ya nos arroja de una vez el cálculo del espacio muerto por Bohr y por la fórmula de Bohr-Einthoff. Eh, no hay capnografía volumétrica en la fundación y ERI tampoco, entonces es como difícil tener ejemplos reales.
Y aquí más o menos también un ejemplo de cómo se ve en el lado derecho una patología obstructiva, entonces pues donde tenemos constantes de tiempo eh, muy... Ok, no lo he visto. ¿Dónde está? La última, sí. No, lo mismo, pero lo tranquilo es que sí, el noble de San Pedro, tanto que no estaba mejor la dieta y no. Yo le pregunté a las terapeutas y me dijeron que no había. Ah, mira, es que ese ventilador ya es más viejito, pero entonces el tratado de utilizar eso para hacer el cálculo de la capacidad de ciudad funcional. Como que lo hacen, sí, y utilizar el camión, el sistema que utilizaba el limpio, perdón, ¿listo? Entonces, respecto a los valores de referencia que tenemos de esta relación BDBT por BOR, pues más o menos para sujetos sanos puede ser de 0,23. Igual pues no hay mucha literatura sobre esto, pero de los estudios en los que se ha estudiado que más que es en SDRA y en TEP, pues podemos extrapolar un poco estos valores. Para pacientes críticos anestesiados, más o menos una relación BDBT hasta 0,4 puede ser aceptable. Para pacientes con SDRA 0,4, 0,47 y para SDRA, pues el punto de corte que se ha asociado con mortalidad es de 0,6. Entonces, respecto a las aplicaciones clínicas y la evidencia del uso de la capnografía volumétrica, pues realmente no hay mucha evidencia. Hay muchos artículos históricos y hay como grupos muy pequeños de investigadores que se han dedicado a trabajar sobre capnografía volumétrica, pero pues intenté resumir las aplicaciones clínicas en dos patologías, que es el SDRA, el SDRA y el TEP y digamos como herramienta para otras cosas que es la titulación del PIP y el reclutamiento, el monitoreo del strain pulmonar y la valoración de respuesta a volumen. Respecto a la camografía y el SDRA, pues para recordar un poco que la fisiopatología del SDRA involucra un daño alveolar difuso, pero también un daño endotelial. Entonces, pues es una patología en la que podemos tener tanto shunt por el colapso y el edema de las vías aéreas como por daño microvascular y microtrombosis que nos pueden también producir potencialmente espacio muerto. Pues este es el punto de partida para el uso de la camografía en SDRA. Entonces, uno de los artículos históricos principales es este estudio prospectivo que hizo el doctor Newton en el 2002, una corte prospectiva de 179 pacientes con SDRA en la que les midieron el espacio muerto por la fórmula de Bohr-Einthoff en las primeras 10 horas tras cumplir criterios de SDRA. Eh, Ellos evaluaron pues las variables que se asociaron con mayor mortalidad dentro de estas encontraron que la fracción del espacio muerto por encima de 0,63 se asociaba de forma estadísticamente significativa con mayor mortalidad. Vieron que los no supervivientes tuvieron valores más altos de fracción del espacio muerto con mortalidad creciente por los cuartiles y pues en conclusión encontraron que cada aumento del 0,05 en la fracción del espacio muerto se asociaba con eh, probabilidad de muerte. Hay muchos estudios similares desde el 2002 hasta ahorita, similares a los que hizo el doctor Newton, y en el 2023 en Critical Care publicaron esta revisión sistemática con metaanálisis, incluyeron 28 estudios observacionales, una muestra más o menos de 9.850 pacientes con SRA en los que le hicieron mediciones de índices de espacio muerto en las primeras 72 horas tras el diagnóstico. Eh, lo que evaluaron es si la relación BDBT mayor a 0,6 se asociaba con mayor mortalidad por cualquier causa a los 90 días y pues lo que encontraron es que sí, efectivamente, eh, tener una relación BDBT en las primeras 24 horas, especialmente en pacientes con SDRA por encima de 0,6, pues es un predictor independiente de mortalidad. Respecto a la capnografía volumétrica y TEP, pues podemos pensar a pesar de que yo sé que no es el único mecanismo de hipoxemia que produce el tromboembolismo pulmonar, pues sí podemos pensar de forma, digamos, esquemática el TEP como el prototipo de espacio muerto, pues porque tenemos un trombo que está ocluyendo la vasculatura, dejando alveolos ventilados y no perfundidos. Y pues también que normalmente cuando tenemos terapias de reperfusión, pues es un defecto que es dinámico y irreversible y pues también este es el punto de partida con el que han intentado evaluar la utilidad de la camografía en la exclusión de TEP.
Entonces tenemos este metaanálisis del 2019 en el que evaluaron la capnografía volumétrica junto con el dímero D para la exclusión de TEP. Sin embargo, pues lo que encontraron es que tenía un LR negativo 0,32, es decir, que realmente no es una estrategia realmente tan efectiva para descartar TEP. Lo hicieron combinado con dímero D porque la capnografía sola pues ha demostrado que no tiene un buen rendimiento para descartar TEP. Y también, pues más recientemente vi, pero pues es más reportes de caso que también lo han usado para evaluar en tiempo real la eficacia de la trombolisis o de las terapias de reperfusión, pero pues es evidencia muy baja con reportes de caso. Respecto a la capnografía volumétrica y la titulación de PIP, entonces pues esta imagen es una reconstrucción de lo que encontró el doctor Suter originalmente en el 75, que lo que hizo fue hacer una titulación decremental de PIP en pacientes con SDRA y lo que encontró es que había un nivel de PIP que se asociaba con una relación de espacio muerto menor, con una distensibilidad del sistema respiratorio mayor y con un gasto cardíaco mayor. Entonces, pues, con base en esto propuso que en la relación BDBT tiene un comportamiento en U, pues que tiene también sentido fisiológicamente. Cuando tenemos PIP alto, pues tenemos unidades alveolares que van a estar sobredistendidas, que van a hacer colapso sobre la vasculatura pulmonar, y cuando tenemos PIP bajo, pues tenemos unidades alveolares que están colapsadas y que están produciendo shunt. Y pues más reciente, hay sobre esto de titulación de PIP y capnografía volumétrica, hay más que todo estudios en animales y de los pocos estudios que hay en humanos, pues también tenemos este del 2019 en China, en el que en 23 pacientes hicieron más o menos lo mismo que hizo el doctor Suter en el 75, hacer una titulación decremental de PIP desde 20 hasta 0, y pues lo que encontraron también es que existe un rango de PIP óptimo en el que la relación del espacio muerto se disminuye y la distensibilidad del sistema respiratorio se aumenta. Respecto al monitoreo del strain pulmonar, si recordamos el strain o si entendemos el strain como la deformación que sufre un tejido o el cambio de volumen que tiene un tejido respecto a su volumen inicial a un volumen final, también se ha propuesto la capnografía volumétrica con este método de las 6 respiraciones normales con 3 respiraciones con pausa expiratoria para hacer el cálculo del volumen pulmonar telespiratorio y el flujo pulmonar efectivo. Eh, También hay poca evidencia sobre esto. Estos artículos son un poco más recientes y pues como que es una posible aplicación de la capnografía volumétrica que se está usando. Y finalmente, respecto al uso de la capnografía volumétrica para evaluar la respuesta a volumen, se basa también históricamente se ha usado la PETCO como un marcador de eficiencia de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, pues lo que hacen es más o menos aproximar esto a evaluar la respuesta a volumen. Entonces, cuando se hace un reto de fluidos, lo que se ha visto en estudios es que si aumenta la PETCO más del 5% con una prueba de elevación de las piernas, pues es un predictor de respuesta a volumen. Este estudio del 2019 comparó acá en esta curva ROC el índice cardíaco medido por PICO respecto a la respuesta a volumen medido por capnografía volumétrica y pues encontraron que era más o menos concordante. Entonces, como conclusiones, traigo que sobre la capnografía volumétrica es que los enfoques de Bohr y Enghoff nos responden preguntas distintas. El enfoque de Bohr, pues, es una medición real del espacio muerto verdadero y el método de Enghoff lo que nos mide es un desajuste global de la relación BQ, porque incluye todo el espectro de las posibles causas de alteración de la relación BQ, que el uso de la PETCO sobreestima el espacio muerto en el paciente crítico, que no deberíamos usarlo, que en ese área el espacio muerto medido por la fórmula de Bohr-Enghoff predice mortalidad en las primeras 24 horas, que en la titulación de la PIP la capnografía volumétrica puede ser una herramienta más de decisión y que la capnografía volumétrica pues es una herramienta poco conocida, poco disponible, pero pues que tiene algún potencial de desarrollo y ampliación de su evidencia en otras áreas como respuesta a volumen o hasta medición del gasto cardíaco.